de la arquitectura rupestre con la pintura. Al igual que en la historia universal, en la época paleolítica, vamos a ver a hombres cazadores, recolectores, hombres nómadas, ¿ya? Y que en algún momento vienen a vivir a este lado a partir de la migración desde el Perú hacia por el lago Titicaca, viviendo principalmente en la parte de La Paz y Oruro. Hay enfocados también a otras culturas descendientes de estas, como son los urus y los chipayas, que actualmente siguen existiendo. En el periodo neolítico, periodo arcaico, vamos a tomar en cuenta que el hombre era ya agricultor, era sedentario, vivía de la ganadería también. Entonces, primeras culturas de la época arcaica o de la época neolítica, vamos a tener a Huancarani y a Chiripa, donde van a aparecer las primeras aldeas, pues los hombres empiezan a volver sedentarios, ¿no? Empiezan a construir sus casas de materiales cercanos, como el caso de la tora, la paja y demás. La cultura originaria de este país, denominada la cultura vizcachani, es una cultura migratoria. Debido a las corrientes de frío, corrientes climáticas heladas, vienen a establecerse por el sector de acá, de los Andes. Este periodo, también llamado periodo precerámico, preagrícola, porque obviamente corresponde a una industria netamente de piedra, una industria lítica, estaba establecida principalmente con una cultura relacionada con esa arquitectura rupestre. Los pueblos cazadores, que aún así siguen siendo pescadores hasta nuestros días, usaban embarcaciones de totora, plantas relacionadas al lago Titicaca, y pues en algún momento van a tener descendencia en los urus y los chipayas posteriormente. La cultura vizcachani se encuentra en restos en nuestro país, principalmente en lo que es la parte de San Pablo de Lipes y Camacho, en la región del Potosí, en el sur Lipes también en Potosí y en el sitio Ñapúa, ubicado en el departamento de Tarija. La antigüedad data principalmente de esa cultura de 9 a 10.000 años antes de Cristo, y existe un sitio ubicado en Cochabamba a partir de esta cultura que data de hace 12.000 años antes de Cristo. En este periodo denominado arcaico también, o el periodo neolítico, vamos a descubrir principalmente lo que es la agricultura y la ganadería, especialmente entre los años 2500 a 1500 antes de Cristo, cuando se descubre lo que es la textilería, la cerámica, comienza el desarrollo de la arquitectura. En este caso vamos a ver dos culturas trascendentales, Huancarani y Chiripa, que van a establecerse 2000 años antes de Cristo, ¿ya? Y se van a desarrollar a través de las aldeas. A este periodo, a este momento histórico en nuestro país se le llama el periodo formativo, donde existen estas dos culturas lacustres, especialmente, que son Huancarani y Chiripa. Veamos la cultura Huancarani, que se remonta hace 2500 años antes de Cristo, y va a establecerse en la Puna, especialmente en la parte del Oruro. Se va a denominar principalmente así, pues el establecimiento primordial de la cultura Huancarani va a ser en algún momento el desarrollo de la deidad hacia la llama. Se dice también que la Huancarani va a ser una de las principales culturas que van a dar nacimiento a lo que es el Tiwanaku. La economía va a estar fundamentada en el pastoreo de las llamas, principalmente los camélidos, las llamas. Las aldeas van a ser principalmente en forma circular, con doble muralla. ¿Ya? Se establecía principalmente en un estado netamente aldeano. Vamos a identificar nosotros dentro de esta cultura 17 sitios arqueológicos cerca al departamento de Oruro, en los cuales se va a ir identificando las figuras zoomorfas en forma de llama, como vemos acá en la fotografía. Eso es lo que más se destaca en la cultura huancarana. Las viviendas, como hemos dicho, eran viviendas circulares con muralla de adobe,
con doble muralla de adobe para guardar los alimentos y también para cubrirse del frío. Y que obviamente habían empezado a hacer agricultura como el sembrado de la papa, la quinoa. Su economía era de autosuficiencia, o sea, ellos se validaban especialmente en consumir lo que sembraban. De estos 17 sitios arqueológicos registrados, vamos a ver nosotros principalmente que muchos de ellos van a heredar en la cultura tihuanacota. Y en algún momento su desintegración de la cultura huancarani se debe al nacimiento de la cultura tihuanacota. Otra de las culturas es la cultura chiripa en el departamento de La Paz, ubicada en la península de Taraco, donde se va a establecer principalmente hace 1500 años antes de Cristo. Esta cultura se ubica principalmente en el lago Titicaca, al lado sur del lago Titicaca. Vamos a tomar en cuenta que al igual que la cultura huancarani, la cultura chiripa tiene sus casas con paredes dobles. Su formación inicial se va a establecer hacia el año 1300 a.C. Y ahí vamos a ir viendo que sus pobladores ya no eran cazadores ni recolectores, sino eran agricultores y ganaderos. Al igual que la cultura huancarani, la cultura chiripa comenzó con el sembrado de la papa y la quinoa, y también con el dominio de la técnica de la cerámica y de la piedra trabajada. Existe una fase en la cultura chiripa que es la fase Mamani-Brouman, que se extiende más o menos hasta el año 800 al 100 a.C. Y son construcciones ceremoniales en forma circular, como un templo hundido, un templete semisubterráneo. Por eso se dice que de esto viene la herencia para después al Tiwanaku hacer el templete semisubterráneo. Bueno, no solamente esta cultura chiripa va a establecerse en el sur, también va a establecerse hacia el este del lago Titicaca, teniendo una fuerte influencia en el altiplano paceño. Y también en algún lado en las zonas de los valles, denominado también Tambocusi. Bueno, esta cultura chiripa va a desarrollarse más que todo con figuras antropomorfas, no zoomorfas como el caso de la huancarani, y va a tomar en cuenta primordialmente a deidades femeninas, ¿no? Como el caso de deidades que representan a la mujer, en el caso de la abundancia. Y en algún sentido también se va a tomar algunas piezas talladas como muestra en piedra, que van a ser tal vez la copia exacta de alimentos que ellos cosechaban, como el caso de papas, maíz, animales, en este caso la llama, los peces, y también va a generar un fuerte culto a la fertilidad, por eso va a ir identificándose a la mujer como el aspecto primordial de sus esculturas. Dentro de lo que es la parte religiosa, vamos a tomar en cuenta que ellos creían mucho en los fenómenos naturales, como el caso de la lluvia. También alababan en tiempo de sequía para que haya nuevas cosechas. Las comunidades eran muy creyentes de esto con el sacrificio de la llama, especialmente como animal de fertilidad, igual que la Pachamama. Así se establecen estas comunidades, ¿no?, que teníamos en esa época. Bueno, ya hemos visto la Huancarani, que se ubicaba por el lago Ururu y Popó, y la Chiripa, que es por el lago Titicaca. Ya más adelante vamos a ver una cultura que es la Pucara, que también va a ser parte de este desarrollo cultural. Muy bien. A ver, Álvaro. Álvaro Nina, ¿estás? Este es Álvaro. Ronald.
Dice, ¿Cómo se denominó la primera cultura que habitó en la época paleolítica en nuestro país? la cultura vizcachani. Muy bien, así es. ¿Alguna característica de la cultura vizcachani? Bueno, eran nómadas, cazadores, recolectores, se podría decir que su cultura era tipo rupestre, ¿no? Pinturas rupestres, ¿no? Vivían en cuevas, eso, Muy bien, así es. Perfecto. ¿Cuántos sitios arqueológicos tenemos de la cultura vizcachana? es así un viaje. ¿Sí? Mm, 17, ¿ya? 17. de acuerdo, gracias. O sea, 17 sitios arqueológicos dice que son, por ejemplo, lugares donde ellos se sentaban, hacían, yo qué sé, su pintura rupestre y luego se trasladaban de un lugar a otro. Por eso se habla de 17 huellas, ¿no? 17 sitios arqueológicos, ¿ya? 17 lugares donde ellos se encontraron restos de los Piscachán, Ah, ya, ya, ya. ¿ya? Porque como eran nómadas, entonces iban de un lugar a otro. Muy bien. A ver, Marvin, Sí, le doy. después de la cultura vizcachani, ¿qué cultura se va a cimentar más o menos en Oruro? A ver. La cultura huancarani. ¿En qué lagos? En el Uru. Ururu y No, el otro no me acuerdo. el otro es Popo. ¿Ya? ¿Cuál es la característica primordial de los Huancarani? A ver, ¿a quién adoraban los Huancarani? ¿A la llama? Ah, la llama, muy bien. Así tenemos las figuras zoomorfas, ¿no? En forma de llama. ¿Sus viviendas qué forma tenían de los Huancarani? A ver. ¿Quién me dice qué forma tenían de los Huancarani sus viviendas? Se les ponen esta opción. Tenían forma plana, cuadrada, redonda, circular, no sé. ¿Cuál elegirían ustedes? Circular. Así es, circular, no redonda, circular, ¿ya? ¿Ok? ¿Había doble muralla o no en las viviendas del Huancarani? No. Sí, había doble muralla para proteger del frío y proteger los alimentos, ¿no? Como refrigeradores. Ok, Danner. Se durmió el Danner. A ver, Jocelyn. No dicen, sigo aquí. Ah, estás ahí vivo, entonces, a ver. Después de los Huancarani, ¿qué otra cultura tenemos por el lado de La Paz, en el lago Titicaca, en la península de Taraco? A ver. ¿Cómo es, Daniel? A ver, ¿quién se recuerda? Le ayudaremos a Daniel con la respuesta. ¿Qué dices, Brando? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué cultura se cimenta en la península de Taraco, al sur y después al este del lago Titicaca? La cultura chiripa. Así es, muy bien. Característica particular de la cultura chiripa, sus templetes semisubterráneos. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Otra de las culturas pervivientes, principalmente desde la época arcaica, tenemos a los urus y chipayas. Estos ocupaban la cuenca fluvial y la costa del altiplano. ¿Ya? Hablaban la misma lengua que los chipayas,
o con los aymaras, ¿no? Y después a los incas. Ellos en realidad han sobrevivido a la conquista de los tiwanacotas, de los incas, de los españoles, y hasta nuestros días siguen existiendo los uruchipayas. ¿Ya? Los uruchipayas viven en el lago Ururu, en la parte de Oruro, ¿ya? Ellos viven en islas flotantes, son una cultura netamente lacustre. Sus casas son circulares, al igual que los Huancarani, pero no tienen doble muralla, ¿ya? Bueno, otra de las culturas que vamos a tener y que se va a ubicar al norte del lago Titicaca va a ser la cultura Pucara. Se dice que la cultura Huancarani y Chiripa, junto con la Pucara, habrían dado origen al Tiwanaco. Eso según Lumbreras, ¿ya? Pero según Carlos Mesa nos dice solamente Huancarani y Chiripa. Ok, aquí tenemos algunos restos de algunas culturas determinadas. Aquí tenemos un templete semisubterráneo de la cultura Chiripa. Tenemos una vasija de la cultura Huancarani, al igual que un cetro. Y aquí tenemos algo de la cultura Pucara, que es un tallado de piedra. Otras de las culturas en la parte del valle tenemos a los sauces, que se encontraban en Cochabamba y que se desarrollaron entre los siglos II y siglo IV después de Cristo. Estos que se encontraron en Misque, ¿no? Una hacienda cerca a Misque. ¿Ya? La más principal muestra de los sauces obviamente van a ser la cerámica, ¿sí? Que tenemos en este sentido. Después Mojocoya, que más que una cultura es un estilo de cerámica, que se va a estimar su origen entre los siglos IV y siglo VII después de Cristo. Se encontraron restos en Chuquisaca y Cochabamba, a lo cual esta cultura tal vez pueda pertenecer a estos lugares. Su cerámica se destaca principalmente por 3 colores, el rosado, el sepia y otras variedades, ¿no? Acá tenemos algunas cerámicas. La cultura omereque o nazcoide, que es una cultura que se va a encontrar principalmente en lo que es la parte de Cochabamba, se va a destacar principalmente por sus colores y sus figuras antropomorfas y zoomorfas, destacando en las zoomorfas las aves y los felinos. ¿Ya? Tenemos acá algunas del omereque o nazcoide. Finalmente tenemos la cultura tupuraya, que va a ser una cultura perteneciente a Cochabamba, ya cerca del río Rocha. Es una cultura que se desarrolla entre los años 100 y luego hasta el año 700 de nuestro siglo, después de Cristo, y utiliza algunos colores claros dentro de su cerámica, como la sepia, la terracota, que son elementos naturales. Muy bien. Entonces hemos visto las culturas sauce, se encontraron en Cochabamba, Mojocoya, que se encontraron restos en Chuquisaca y Cochabamba, omereque nazcoide, que pertenece a Cochabamba, y la tupuraya, que también pertenece a Cochabamba. Culturas del valle. ¿Ok? Recordando, habíamos ido viendo nosotros que en nuestro país, en la época del Paleolítico, comenzó a desarrollarse una de las culturas migratorias denominadas Vizcachani. Luego nos vamos a la época del Neolítico y vamos a tener en cuenta un Neolítico o arcaico, y tomamos en cuenta nosotros lo que vendría a ser la cultura Huancarani en la parte de Oruro, Chiripa en la parte de La Paz. También vamos a ver que una de las culturas que habían sobrevivido desde esa época hasta nuestros días, la cultura Uru y Chipayas, pero ahora conocido como Uru Chipayas, en el departamento de Oruro, ubicación lago Ururu en islas flotantes. Luego tenemos a la Pucara, que viene a ser una cultura que está en el este del lago Titicaca y que conjuntamente con Huancarani y Chiripa dieron origen al Tiwanaco. Posteriormente vamos a tener algunas culturas en la parte de los valles, sauces, omereque, tenemos también la cultura tupuraya, ¿sí?
Ya, y Mojocoya, que más que cultura es un estilo de cerámica, ¿no? Mojocoya tenemos en Chuquisaca y Cochabamba, restos encontrados de Mojocoya. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? ¿Cómo es? A ver. ¿Está entendido? ¿Cómo es? ¿Se ha Sí. entendido? Eso. ¿Es entendido, Ronald? Ah, sí, solo de la cultura de los Bison, caché, ya, para memorizarse. Ah, sí. A ver, tenemos 4. Los sauces, Tupuraya, Omereque y Mojocoya. Los sauces, Tupuraya, Omereque se encuentran solo en Cochabamba. Mojocoya, ahí está en Cochabamba y en Chuquisaca. Nada más. ¿Está bien? A ver, ¿cuáles son, Ronald? Sauces, Tupuraya, Omereque y Mojocoya. Eso, muy bien, que no es tan complicado, ¿no? Sí, 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 algo sí. así. Ahora sí. Muy bien. ¿Alguna duda más por ahí? A ver, Brandon, Danner, Marvin. Muy bien. ¿Qué sigue después de las primeras culturas? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sigue? A ver. La cultura del Tiwanaku. Así es, muy bien. Entonces vamos a ver al Tiwanaku. Ya hoy día y mañana vamos a tratar de ver el Tiwanaku. Empecemos hoy día, ¿está bien? El Tiwanaku, se escribe Tiwanaku, Tiahuanaco o Tiwanaku con H y C, ¿no? Cualquiera de los tres es correcto, ¿ya? Bueno, la ciudad del sol, o también llamada ciudad de los dioses, que es Tiwanaku, se encuentra pues a una altura de 3.844 metros sobre el nivel del mar, y si partimos desde el alto es como 50 minutos de viaje más o menos, ¿no? Y desde La Paz es 1 hora y media, ¿ya? Bueno, tenemos los periodos del Tiwanaku y tenemos 3 periodos. Vamos a tomar en cuenta el periodo aldeano, que es del año 1500 antes de Cristo al 45 después de Cristo. Es cuando el Tiwanaku comienza como una aldea, ¿no? Cerca al lago Titicaca, en la parte boliviana. ¿Ya? A ver, periodo aldeano, ¿de cuándo a cuándo es? Repitamos esos años, a ver. 1500 antes de Cristo al 45 después de Cristo. Perfecto, muy bien. El periodo urbano o la época urbana del 45 al 700 después de Cristo. Aquí es donde ya se construyen los templos, ¿no? Por ejemplo, construimos la pirámide de Acapana, templete semisubterráneo, templo de Calasasaya, el Pumapunku, ¿ya? Se construyen en esta época urbana que comprendía a la parte de Bolivia y el Perú, y en Perú recibe el nombre de Huari. En Bolivia, Tiwanaku, ¿ya? Segunda época, época urbana o periodo urbano. Años, repetimos del periodo urbano. Periodo urbano, ¿de qué año es? Del 45 después de Cristo al 700 después de Cristo. El periodo aldeano, Del 1500 antes de Cristo al 45 después de Cristo. eso, repitiendo uno se le queda, ¿no? En la cabecita. Muy bien. Y el periodo expansivo, o también llamado época imperial, del 700 al 1200 después de Cristo. Es cuando que la cultura tihuanacota empieza a expandirse por diferentes lugares, pero no construyendo templos ni nada de eso. Simplemente se encontraron algunos restos arqueológicos como algunas cerámicas, tejidos y demás de esta cultura en la parte de Chile, en la parte de Ecuador, en la parte de Perú, en la parte de Argentina también se encontró, ¿ya? Y pues obviamente se desarrolla de que Tiwanaku había empezado a expandirse en ese sentido. Tal vez algunos habitantes convivían en esos sectores,
pero obviamente no construyeron templos, simplemente se encontraron cerámicas. Por eso se habla de un periodo expansivo donde el Tiwanaku trataba de abarcar hasta la parte de lo que es la parte del Perú, conexión con Ecuador, la parte de Chile, ¿no? Con Bolivia y demás. Ya Argentina también se expandía esto. Periodo expansivo, repetimos los años. ¿De qué año a qué año es periodo expansivo? A ver. Del 700 después de Cristo al 1200 después de Cristo. Eso, periodo aldeano. De 1500 antes de Cristo al 45 después de Cristo. Periodo urbano. 45 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. Eso, y el periodo imperial. No, 700 después de Cristo al 1200 después de Cristo. ese es Rona, el único que participa es Rona, está bien. Ok, muy bien. Ahora veamos por qué se han construido los templos o sobre qué base se construyeron los templos y tenemos acá la cosmovisión andina, ¿ya? Tenemos los principios, los elementos y los valores. Los principios son dualidad, tripartición, cuatripartición, ¿ya? En la dualidad vamos a tener lo que es hombre y mujer, día y noche, etcétera. O sea, situaciones que se tienen que emparejar. Acá tenemos al sol y la luna, por ejemplo. Inti para los incas, quilla, ¿ya? En la tripartición los elementos son el mundo de los dioses, el Arajpacha, el mundo de los vivos, el Acapacha, el mundo de los muertos, el Mancapacha, el mundo celestial, terrenal y subterráneo. Entonces, cuya representación zoomorfa se va a representar con los animales. Por ejemplo, en el mundo de los dioses, el cóndor, elemento fundamental de comunicación entre el cielo y la tierra. En la capacha, aquí tenemos los animales que caminan sobre la tierra, al puma como animal fuerte, la llama. Y el mancapacha, todo lo que se arrastra o nada, tenemos al pez, a la serpiente. En la cuatripartición, los elementos son las estaciones del año. El invierno, solsticio de invierno, 21 de julio. Equinoccio de primavera, 22 de septiembre. Solsticio de verano, 22 de diciembre. Y otoño, 22 de marzo. ¿Ya? Ahí vamos a tomar en cuenta nosotros ya lo que es las estaciones del año. Y los valores complementariedad, que es la mitad. Reciprocidad, que es el aini. Y solidaridad, que es la minca. ¿Ya? Ahí vamos a nosotros establecer los valores. ¿Ok? Entonces repetimos, los principios son dualidad, tripartición, cuatripartición. Los elementos, el sol y la luna de la dualidad, tripartición, Alapacha, Capacha, Mancapacha, y la cuatripartición, primavera, verano, otoño, invierno. Y los valores, complementariedad, reciprocidad y solidaridad. Si tú quieres esto identificar con el Tiwanaku, es fácil y sencillo. La dualidad representa la puerta del sol y puerta de la luna. Tripartición, tenemos la pirámide de Acapana, el templo de Calasasaya, el templete semisubterráneo. La cuatripartición, tenemos la pared balconera que representa el calendario solar, donde se presentan las 4 estaciones del año en el templo de Calasasaya. Y ahí vamos a tomar en cuenta nosotros esto. Bueno, hablemos del templo de Calasasaya, que viene de los términos Kala, que es piedra, y Saya o Sayasta, que significa parado. Entonces vamos a hablar templo de las piedras paradas. Acá vamos a ver las estaciones del año, porque el templo de Calasasaya es un calendario solar. Tenemos los equinoccios y los solsticios. En ambos equinoccios, que es tanto primavera y otoño, el sol nace por el centro de la puerta principal y accede por una magnífica escalinata. Entonces, tanto en primavera como en otoño, el sol nace por el centro de la puerta que ingresa al templo de Calasasaya, que es esta puerta de acá.
El sol entra por acá, ¿ya? Después, en el solsticio de invierno, que es el 21 de julio, el sol nace en el norte y este. Entonces, si nosotros vemos acá, el sol nace por este sector, ¿ya? Sol se incrementa por ese sector. El solsticio de verano, que es el 21 de diciembre, se marca por el nacimiento del sol por el sur y este. Entonces, el sol está por este lado y en este caso es casi similar al centro, pero no es tan al centro, como en el caso de los equinoccios. El muro, conocido también como pared balconera o chunchucala para los pobladores. Este es el muro, la pared balconera. Acá lo tenemos, el templo de Calasasaya se ve en su esplendor en este sector. Pues vamos a ver si podemos agrandar. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Sí? En este sector, en esta parte. ¿Ya? Si ustedes ubican, este es el ingreso y más o menos por acá viene a ser por aquí está la Puerta del Sol. Aquí está un monolito, aquí está otro monolito, aquí están los altares de adoración. Esta es la pared balconera y el calendario solar se encuentra en la parte de atrás. ¿Sí? Si vamos viendo nosotros más abajo, ¿dónde está? ¿Cómo se chica eso? Ahí está. Vamos a tener nosotros acá, ya, toda esta partecita. En la fotografía de abajo vemos la pared con las gárgolas que van a ser desniveles de agua para en época de lluvia. ¿Ya? Que es esta acá. Y aquí tenemos el ingreso del templo de Calasasaya, donde se hacían los ritos. Esta parte no se puede subir porque es totalmente delicado. Con el pasar de los años se fue desgastando y solamente se utiliza como un monumento de recordación, nada más, ¿sí? O de recuerdo. Los escalones son 7 en su totalidad, ya son de una sola piedra, ya. La piedra mayormente que se utiliza para hacer toda la parte de Tiwanaku es la andesita. ¿Ok? ¿Conocen ustedes el Tiwanaku y conocen el templo de Calasasaya? ¿Conoces, Ronald? Creo que no fue ese ya. Sí, no me acuerdo. Ya, nuevamente cuando estamos en colegio a veces vamos, ¿no? Pero no tomamos en cuenta estos detalles que nos explican ahora, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos con el templete semisubterráneo, que se encuentra a 2 metros del borde de la tierra, ¿ya? Tiene 57 pilares, como podemos ver ahí, ¿sí? Tiene también los pilares están hechos de arenisca roja y tiene sillares. Sillares son las pequeñas piedras en forma de adobes, ¿ya? Que se van a destacar principalmente en esto. Acá tenemos algunas muestras. Bueno, en su interior tiene 175 cabezas clavas. Estas cabezas tienen formas de animales y humanas, por eso se dice zoomorfas, antropomorfas. Y dentro de este templete se encontró lo que es el monolito Bene, del monolito más grande del Tiwanaku, que mide 7.3 metros de alto, ¿ya? ¿Ok? Bueno, aquí hay un monolito que está ahora adornando el templete, que va a ser el monolito barbado, ¿no? Así es como se le denomina a este monolito. ¿Muy bien? ¿Ok? A ver, si recordamos lo que hemos ido viendo hasta ahora. Muy bien. A ver, Marvin, Dice, mencióname en qué año se dio el primer periodo del Tiwanaku y cómo se denominó este. se denominó el periodo aldeano y se dio del año 1500 a.C. al 45 después de Cristo. Perfecto. Ok, Brandon. Sí, profe. Segundo periodo. Nah, prefiere callarse el Brandon, ¿no?
¿Cómo es? Ese Brandon. Álvaro. Nada. A ver, Brisa. Ah, da la Brisa. Jocelyn. Tienen que participar, chicos, si no, ¿cómo están aprendiendo? No sé. Luz. Claribel. Nadie me responde. Gabriel. Sí, Segundo periodo. el periodo del Imperial. Ya. ¿De qué año a qué año? 700 después de Cristo. 1200. Eso, ese es el tercer periodo, me has dicho vos. El segundo periodo, ¿cómo se llama? A ver. Época urbana, Eso, época urbana, periodo urbano. ¿De qué año a qué año es? del 45 después de Cristo al 700 después de Cristo. Así es, muy bien. Ok, templo cuya pared se denomina pared balconera y es un calendario solar. ¿Cuál es ese templo? A ver. Templo de Calasasaya. Así es, muy bien, representación de las estaciones del año, ¿no? Luego, después del templo de Calasasaya, templo que está a 2 metros de superficie de la tierra, ¿no? 2 metros de profundidad, que tiene sillares, ¿no? Que tiene cabezas esclavas, en total 175. ¿Qué se denomina? Templo semisubterráneo. Así es, muy bien. Entonces hemos visto esos dos acá, ¿ya? Ahora sigamos viendo, ¿ya? Veamos ahora la pirámide de Acapana. Pues esta pirámide tiene una altura de 18 metros, 800 metros de recorrido en perímetro y 7 terrazas escalonadas. Estas son las terrazas. Aquí hasta el momento se descubrieron solo 3. Falta todavía, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta que en estas partecitas se encontraban los chachapumas vigilantes de la pirámide. Esta era la parte del ingreso de los sacerdotes o la salida de los sacerdotes y en la parte superior había una chacana que decoraba la pirámide y esa chacana en el centro se ponía agua para ser como faro para los visitantes al Tiwanaku. Luego tenemos el Pumapunku, llamado así como Puerta del Puma, o la Puerta del Puma. Es un templo que obviamente se encuentra lejos del complejo, ¿no? Al otro extremo, donde servía principalmente o sea, era como un puerto donde los barcos anclaban, ¿ya? Y dentro de este templo, actualmente tú vas a encontrar muchas terrazas de piedras megalíticas, o sea, piedras gigantes. Esta forma que nosotros vemos acá es la forma que tendría que tener el templo la pirámide de Acapana, con sus 7 escalinatas, hasta se descubrió hasta el número 3 nomás, desde este momento. En la parte superior tiene una chacana y al centro se ponía agua para ser como faro para los visitantes. La parte frontal era utilizada solamente por los sacerdotes. La parte de atrás, que también contenía gradas, era utilizada por la población. ¿Ya? Después vamos a tener la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es un solo bloque de piedra. El material es andesita. Hay 3 tipos de piedra en Tiwanaku: la andesita, el basalto y la arenisca. Aquí vamos a tener a la andesita como elemento fundamental de construcción. Esta puerta va a medir 3 metros de alto por 3,75 de ancho. Acá 3 metros y 3,75 de ancho. Bueno, se sabe el peso de la puerta porque fue trasladada a este sitio. Este no es su sitio original. Tiene un peso de 10 toneladas,
es la mitad de lo que pesa el monolito Bene, él pesa 20 toneladas. ¿Ok? Y tenemos acá los siguientes elementos. La parte superior de la línea, de la primera línea hacia arriba, se llama el dintel. Esta primera línea que está bordeando se llama el friso. Y estas que tenemos acá como ventanitas son las linternillas. Y aquí tenemos el portal, ¿ya? Portal. Entonces volvemos a recalcar, aquí tenemos el friso, el dintel, las linternillas, el portal. En la parte del friso vamos a ver los días de la semana. Tenemos 5, 5, 5, son 15 hombres acá y 15 acá. Los de arriba se llaman los trompeteros, los del medio hombres alados y los de abajo los trompeteros. Y vamos a tener acá al dios de los báculos, Huiracocha, como se llamaba, la deidad. En la parte de abajo va a representar los meses del año, ¿sí? De enero, febrero y así sucesivamente. 12 meses, ¿ya? Bueno, esta puerta del sol, en la parte de dintel, vamos a tener las decoraciones de los hombres alados y de los trompetistas, ¿ya? El dios de los báculos tiene como una especie de cabeza de puma que representa principalmente la autoridad en el mundo terrenal, ¿ya? Se cree que esta puerta se construyó en el siglo IX de nuestra época, ¿no? Después de Cristo, ¿ya? Ok. Bueno, pareja de la Puerta del Sol, tenemos la Puerta de la Luna, que simplemente tiene un friso, la Puerta de la Luna, ¿ya? Esta Puerta de la Luna es un poco más baja que la Puerta del Sol. Esta mide 2.23 metros de altura. En la Puerta del Sol son 3 metros de altura. Su material, igual que la Puerta del Sol, es andesita. En la parte del friso, que es esta parte de acá, tiene algunas decoraciones de bajos relieves con motivos de animales. ¿Ok? Esta Puerta de la Luna se encuentra justamente en el lugar del cementerio, que es el Putuni, en el Tiwanaku. Aquí estamos, ¿no? Se llama también el Palacio de los Sarcófagos, el Putuni, ¿ya? Se encuentra donde está ubicada esta Puerta de la Luna. Bueno, vamos a hablar también de los monolitos. Tenemos al monolito fraile, recibe este nombre porque fue descubierto por un fraile, ¿ya? El monolito fraile tiene algunas decoraciones de animales en la parte del cinto, especialmente cangrejos. Está agarrando en la mano derecha un cetro y en la mano izquierda que es un queru o un vaso ceremonial. Por eso se le llama jefe de Estado, porque esto representa al orden político y el orden religioso. Este monolito, cuyo material también es andesita, bicolor, podríamos decir acá en este caso, ¿ya? Es el único que se encuentra en su sitio original. De tamaño más o menos es similar a un hombre boliviano, podríamos decir unos 75, unos 75 de alto es lo que tiene. No es tan grande y de ancho tiene como unos 20 centímetros, que tampoco es muy grande. Es un monolito nomás fácil de ver, además de observar de manera directa, ¿no? Lo puedes ver dentro de lo que es el espacio del templo de Calasasaya, que se encuentra principalmente aquí el monolito. Acá es donde se ubica, en esta partecita. Aquí está un monolito, aquí está el otro monolito, aquí está la Puerta del Sol. No se ve muy bien acá de lejos, pero les estoy indicando los puntos donde podemos ver estas figuras. ¿Ya? Bueno, su otro nombre es jefe de Estado. El monolito Ponce va a recibir este nombre gracias al descubridor de este monolito, que es Carlos Ponce, antropólogo boliviano. Y este monolito representa la dualidad, la pareja hombre y mujer, ¿sí?
Y en la espalda del monolito tiene los mismos relieves que la Puerta del Sol. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, hasta ahorita hemos visto la Puerta del Sol. ¿Cuánto es la altura de la Puerta del Sol? Vamos a ver. Altura de la Puerta del Sol, ¿cuál es? ¿Cuánto es? 3 metros. Así es. ¿Y el ancho? 3.75 metros. Eso. ¿El material? Andesita. Andesita. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de la Puerta del Sol? ¿Cómo se llama la parte superior? Ah, friso. Friso, muy bien. No, no es friso, no es friso. Dintel, entonces. Dintel, así es. Después del dintel, ¿qué sigue? Lo que acabas de decir. Ah, friso. El friso, muy bien. Y después del friso, Ya no me anoté. el portal. Y después del portal, las linternillas, ¿no? Así es. ¿Ya? La pareja de la Puerta del Sol se llama Puerta de la. Luna. Así es, Puerta de la Luna, muy bien. La Puerta de la Luna, ¿cuánto mide en altura? ¿Cuánto mide la Puerta de la Luna en altura? Pues, nada. ¿4 metros? No, es más pequeño que la Puerta del Sol. 2.23 metros. Eso, muy bien. Y 26 de ancho, ¿no? Por cada pilar. Así es. Ya. Esto te quería mostrar. Ah, esto está bien. ¿Dónde están ustedes? Ahí. Eso. Mira, quiero que me vea la espalda del monolito Ponce. No sé si se va a ver bien, pero ahí tenemos. No sé si observan. ¿Se observa? Ah, sí. Como pueden ver, es como si fuera la Puerta del Sol, ¿ya? Aquí en esta parte tenemos a Huiracocha o el dios de los báculos. Aquí tenemos los hombres alados que están calcados. Por eso dice que esto puede ser una calca de la Puerta del Sol, ¿ya? Que nosotros podemos identificar, obviamente. Se ve mucho mejor cuando se palpa, se toca, ¿no? Son bajos relieves en realidad que están en la espalda del monolito. Como tatuado, como estuviera tatuado este calendario del monolito. ¿Sí? Interesante. No sé si ustedes alguna vez se han percatado de eso cuando han visitado Tiwanaku, ¿no? Eso también hay que ver, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué decimos eso nosotros? Tratamos de utilizar esto de cómo es que se refleja el calendario en la Puerta del Sol, ¿no? Interesante. Te voy a mostrar algo mucho más de cerca para que tú veas. Acá. Eso. Muy bien. Yo los pierdo. Che. Aquí está. No sé si ves acá. ¿Se ve? Sí. Eso, muy bien. Vemos nosotros acá, no sé si ustedes ven.
Estos son los trompeteros. Estos son los hombres alados, porque mira, tienen forma de cóndor con alas. Claro, hombre humano con cabeza de cóndor y alas. Y aquí tenemos los trompeteros. Tenemos 5 trompeteros. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Aquí se dice que hay 15 días y a este otro lado también tenemos 15 y son los 30 días de la semana y a veces 31 con el dios de los báculos. Acá tenemos los meses del año, ¿sí? Y eso representa como un calendario, por esa misma razón. Tenemos enero, febrero, marzo y así sucesivamente vamos contando hasta el mes de diciembre. Esta es la parte del friso, esta es la parte del dintel, ¿ya? Y ahí tenemos la puerta, esta es la parte del portal, ¿ya? Las linternillas que decíamos nosotros, ¿ok? Esta es la puerta del sol tal como se puede ver en la parte del Tiwanaku, ¿no? Lo interesante es esto se llama del calendario que demuestra la puerta, ¿no? Que se puede ver en la parte superior, en la parte del dintel, ¿ya? Ahí tenemos. Esos son los detalles que podemos ver también en la espalda del monolito, ¿no? Así como decorado, como calcado de la puerta del sol, ¿ya? Ok, esas dos cosas quería mostrarte para que no quede en duda, ¿no? Cómo es que se desarrollaba esto, ¿ya? Bueno, sigamos con esto. Bueno, habíamos hablado que el monolito Ponce, en la parte de atrás de la espalda, tienen como un calendario calcado, ¿no? Continuando la puerta del sol. Y bueno, y tenemos al monolito más grande, que es el monolito Bennett, que obviamente este no se encuentra en el centro arqueológico, este se encuentra en el Museo Lítico en el Tiwanaku, que es una cúpula especial que le hicieron para este monolito por ser el más grande. Obviamente estuvo en La Paz también, fue trasladado 2 veces aquí en la ciudad de La Paz, una a la Plaza del Estudiante, otro fue trasladado hacia la Plaza del Estadio y luego destinado hacia el Tiwanaku. Este monolito recibe el nombre también como estela o también Pachamama o Pachamama 10 o Estela 10. Los nombres de los monolitos en realidad se les dice estelas porque obviamente son piedras talladas, por eso se le dice estela monolítica, ¿ya? Su altura es de 7.3 metros, su ancho es de 1.20 y su peso es de 20 toneladas. El mismo material que la puesta del sol es andesita y es una sola piedra, es un solo bloque de piedra. ¿Ya? Ese monolito en su sitio original se encontró en el templete semisubterráneo de manera echada, inclinada, tapada con la arena, ¿no? A través de los años. Ya, muy bien. Entonces vamos a tener los 3 monolitos. A ver, ¿quién me menciona los nombres de los 3 monolitos? El monolito Fraile, el monolito Ponce y el monolito Ben. Eso, también puede decir estela monolítica, ¿ya? Porque tiene, ¿cómo se dice? Relieves, piedra con relieves, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál de estos monolitos se encuentra en su sitio original en el Tiwanaku? ¿Monolito Fraile? Eso es, el monolito fraile se encuentra, el único monolito que se encuentra en su sitio original. Bueno, eso también te lo dicen los guías cuando vas al Tiwanaku. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre del monolito fraile? ¿Cómo se le conoce? Jefe de Estado. eso, ¿por qué? ¿Representa a los personajes sagrados? No, porque en la mano derecha, ¿qué está agarrando? En la mano derecha está agarrando un cetro y en la mano izquierda un vaso, un quero. El quero significa lo religioso y el cetro significa lo político. Por eso dice jefe de Estado. ¿Ya? Entonces ahí se le va identificando eso. ¿Qué tiene tallado en el cinto el monolito fraile? Ya, lo que tiene tallado en el cinto son unos cangrejos, ¿está bien? Ya, el cangrejo no es un animal de acá del lago Titicaca, pero posiblemente podía ser que alguien que venía del lado sur, que es del lado del mar, del Pacífico, podía haber tallado estos cangrejos en este monolito.
¿Cuál es la característica particular del monolito Ponce? ¿Qué lleva en la espalda el monolito Ponce? A ver. Marcas como la Puerta del Sol. Eso, es una calca similar a la Puerta del Sol, que es un calendario, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, el monolito Bennett, ¿cuánto mide el monolito Bennett? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es la altura? A ver. Más de 3 metros. Mucho más. Mide 7. 7.3 metros. ¿Cuánto es? 7.3 metros. Eso, entonces dice 7 metros con 30 centímetros, ¿no? Eso quiere decir. ¿Cuánto es lo que pesa? 20 toneladas. Así es, 20 toneladas, ¿no? Este es el monolito más grande que podemos ver nosotros en el Tiwanaku. Muy bien. Ok, jóvenes, ahí vamos a quedar. Mañana vamos a continuar con Tiwanaku. ¿Ya? ¿Sí, profe? Está bien. Ok, está el profe, ahí está. Profe Franklin. Se ha dormido, dice igual. Ok, chicos. Bueno, conmigo nos vemos el día de mañana. Espérenle un rato más al profe, ¿ya? Por favor, ya va a ingresar, yo creo, a clase. ¿Está bien? Ok.